A veces las historias más poderosas no nacen en un set de filmación, nacen en el silencio, en los lugares donde nadie ve, en los momentos donde todo parece perdido. Sin embargo, hay personas quienes eligen seguir sin importar muchísimas cosas y no se detienen porque no tengan las herramientas, sino porque tienen algo muy fuerte. Tienen esa necesidad de contar absolutamente todo. Y hoy nos acompaña Diego. Y Diego, tú realmente no esperaste a tener esas condiciones ideales que todo el mundo espera, que las estrellas estén totalmente alineadas para empezar. Tú no esperaste las cámaras, los premios, tú no esperaste los festivales. Eso vino después. Diego, tú realmente decidiste que quedarse quieto no tiene sentido. Bienvenido a Miami Real Stars. Hola, muchísimas gracias. Es un gusto estar acá con ustedes, la verdad. Un placer. Y bueno, así como decís, en realidad soy de esas personas que soy de tomar el toro por las astas. Es como que la vida me corre y tengo que estar siempre buscando mis objetivos, digamos, y mis sueños, y trabajando y yendo a pro de eso. Así es, Diego. Bueno, de nuevo te reitero las gracias que ya Andrés te dio por estar acá en Miami Real Stars, pero para ustedes, nuestra audiencia y la audiencia de Diego, Diego es una persona sumamente inquieta que desde muy temprana edad tomó decisiones que quizás muchos de nosotros no hemos tomado o no tomaríamos. Y Diego, tú has tenido una trayectoria muy poco convencional, empezando en el mundo audiovisual desde muy, pero muy joven. E incluso, Diego, dejaste tu hogar a la edad de 12 años porque decidiste valerte por ti mismo. Diego, si miramos un poco atrás, ¿cómo dirías que esas experiencias que viviste a edades muy tempranas y muchos desafíos personales allá en tu país natal, en Uruguay, moldearon de alguna manera la visión y tu estilo como director y creador? Bueno, yo creo que que absolutamente todo lo que nos rodea, todo lo que forma parte de nuestra esencia, uno en el momento de crear y hacer arte, lo aplica, ¿no? Y es parte de uno. En mi caso, como decís, empecé muy chico. Yo empecé como niño actor alrededor de mis 6 7 años haciendo alguna aparición en publicidades y cosas así, y fui descubriendo que esa beta me gustaba. A mis 8 años tuve la mala suerte de tener cáncer, no Hodgkins, en los ganglios, y en ese momento yo pasaba mucho tiempo haciendo deportes en la escuela y esas cosas, y vivía en un hogar violento. Entonces intentaba estar siempre activo y haciendo deportes, y con el cáncer eso se limitó, y la verdad era doble tensión, la enfermedad más estar mucho tiempo en casa. Y en ese momento en mi escuela empezaron a dar clases de actuación, y yo digo que eso es lo que me salvó la vida, porque me metí a actuar y me enamoré del teatro, y empecé a salir también de la enfermedad a la misma vez. Y desde ese entonces decidí que quería ser actor, y fue como mi meta de vida pasó a ser actor, y desde ese entonces decidí que quería ser actor, y fue como mi meta de vida pasó a ser actor. Y luego, bueno, con los años eso también se fue convirtiendo en la parte audiovisual, ¿no? Que pasaba mucho tiempo, lo tenía un tío postizo que daba castings, que trabajaba en un estudio de casting, y yo pasaba mis tardes con él. Alrededor de mis 12 años yo estaba ahí ayudando de asistente, a mis 15 ya era director de casting ahí, y ya luego, ya de grande, ya terminando el liceo, hice lo que fue la carrera de actuación y audiovisual. Pero sí, fue prácticamente toda mi vida cerca de ese rubro, y a mis 13 fue que me fui de casa por la situación de violencia, me escapé en ese momento, que uno dice hoy por hoy te escapás y con Facebook te encuentran en 2 minutos, porque yo estaba a 1 hora y media donde vivía todo el mundo, digamos. Pero en ese entonces no era tan fácil, y bueno, hice mi vida por mi parte, y desde ese entonces que soy independiente. Claro, claro. Y cuéntanos un poco, Diego, sobre esa experiencia que viviste como niño tan temprana edad. Te fuiste de tu casa a los 13, como lo mencionaste, y el impacto que sé que buscaste, o sabemos que buscaste refugio en la parte de la filmación, en los apoyos que tuviste, pero un muchacho mirando tú atrás a ese muchacho de 13 años,
¿Cómo lo ves? ¿Sientes que fue una buena decisión? ¿Qué sientes que ha debido ser así? Que fue así y es lo que ha hecho, por supuesto, de Diego lo que Diego es ahora? Sí, tuve mucha suerte, ¿no? Porque cuando uno piensa un adolescente, prácticamente niño, ¿no? Porque estaba salido de la adolescencia, entrando a la adolescencia, digo, lo que tuve fue que me encontré con mucha gente, con muy buena gente en el camino. O sea, yo en realidad terminé, me escapé de casa, me tomé un bus, terminé en la barra de Punta del Este, que es una zona allá de Uruguay, y conseguí trabajo de volantero de un bar que estaban construyendo un pub, unos chicos argentinos estaban construyendo un pub para el verano, y empecé como volantero y ayudarlos en la construcción. Fue como que me apadrinaron y me fui quedando ahí, me dieron para quedarme ahí, y, y al final terminé viviendo con ellos 2 años y pico, trabajando de barman en el lugar, siendo que tenía 13 años hasta mis 15. Pero es lo que te digo, encontré buena gente, me enseñaron a trabajar de barman y de mozo en ese momento, y ahí viví, y terminaba de trabajar la noche y me agarraba la bicicleta, hacía 30 minutos de bicicleta hasta Maldonado para ir al liceo, y así era todos los días mi día, ¿no? Hasta, Wow. hasta los 15 más o menos, que ahí tuve otra situación más compleja y larga, que fue un encuentro con mi padre, en el cual me intentó asesinar. Eh, que no es una gran persona de la cual voy a hablar demasiado. Entonces, eso me tuve que escapar, puñalé con un par de cortes en mi espalda, con la cara desfigurada, y me escapé de Maldonado y volví a Montevideo, donde, bueno, ahí seguí estudiando y ahí rehice mi vida en Montevideo. Claro, claro, te entiendo, son situaciones sumamente fuertes, difíciles, y hablaremos de ella hasta donde tú quieras llegar. Pero yéndonos un poco a lo que ha sido tu carrera, ¿verdad? Y definitivamente todas estas experiencias te han transformado. Y hablemos un poco de lo que serían tus cortometrajes, Without Escape and Paradox, que fueron filmados durante la pandemia, la cual fue una época para creativos y creadores como tú para desarrollar su ingenio. Y se produjeron, lo más interesante de esto es con recursos mínimos y aún así ganaron numerosos premios internacionales. Cuéntanos un poco, Diego, cómo surgieron esos proyectos en pleno confinamiento, cuando muchas personas estaban paralizadas, unos se tiraron al abandono y dijeron, bueno, aquí nos vamos a morir todos, otros se dedicaron a hacer otras cosas que jamás habían hecho en su vida, otros se dedicaron a convivir con la familia cuando jamás habían convivido con la familia, muchos se divorciaron también. ¿Y cuál crees que fue la clave para que resonara en tanta audiencia y jurados alrededor del mundo? Mira, en el caso de, o sea, ambos dos fueron por distintos festivales que participé. Paradox empezó siendo un festival allá local de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, que era justamente un corto sobre pandemia, que tenía que tener algo que ver con pandemia, y creé ese corto, que fue One Man Crew. En ese actúo yo, me filmé, me edité, todo yo. Y ese corto después lo metí en un circuito de festivales, que en ese momento había muchos circuitos de festivales internacionales donde habían abierto el call para quarantine short films, ¿no? Porque justamente era un momento que estábamos muchos en cuarentena, y entonces, tuvo una circulación de festivales que tuvo más de 20 y pico de premios, si no me equivoco. O sea, tengo premios a mejor corto, premios a mejor actuación, premios a mejor dirección, hay de todo tipo de premios que tuvo ese corto. Ya lo que fue Without Escape, que es el que ese sí me da más orgullo porque es más desarrollado, ese fue también para un festival pero era el 48 Hour Film Project, que es un festival que está en varias ciudades del mundo. De hecho, acá en Estados Unidos hay en muchísimas ciudades, y acá en Miami también. Y que se hacía en Bolivia también, pero en ese caso, en la época de cuarentena, por un tema de la pandemia, se hizo en todo el mundo a la misma vez de manera remota, donde obviamente no todos los países teníamos el mismo tipo de cuarentena, y entonces no era que todo el mundo iba a trabajar One Man Crew como me tocó a mí, porque el tema de Bolivia fue una cuarentena total durante 1 año y medio que estuvimos encerrados, un lockdown total. Pero bueno, en mi caso lo hice como podía hacerlo, que era One Man Crew, y usar lo que tenía a mano. Y por eso me siento un poco más orgulloso de ese proyecto, porque sí fue más desarrollado, sí tuvo una historia más de ficción, y tuve que contar una historia real, y competí encima con cortos de todo el mundo, y
donde había más nivel de producción y más acceso a otras opciones de producción. Y con ese corto ganamos en Bolivia, ganamos mejor corto internacional, y después tuvo un circuito como de 2 años de festivales donde también tuvo más de 50 premios, o sea, tuvo una cabida muy grande. Y bueno, y la verdad fue realmente de esos bebés que te dan mucho orgullo y honor. Y también es como tiene esa cosita de más memoria, porque también tengo a mi hija y a mi hijo durmiendo, que los filmo para que aparezcan en el corto, porque escribí como parte de historia que me robaban a mis hijos mientras yo estaba ahí, entonces estaban ahí durmiendo y después ya no estaban. Mi esposa, que no es actriz, la hice actuar y es el rol coprotagónico, que también tuvo premios a mejor actriz y como mejor elenco en varios festivales, y que a ella la puse, todo el personaje de ella está dentro del auto, entonces era yo filmándole, moviendo el auto, mientras filmábamos.